¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de la serie Salud y Felicidad presentada por el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos a un excelente médico compañero, el doctor José Luis Hernández Arriaga, médico pediatra y neonatólogo que forma parte del staff del Hospital Médica Campestre. Su servidor, el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. Hacemos posible este webinar gracias a ustedes y para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ante la pandemia del COVID-19, cómo dar apoyo emocional a niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar un poquito de nuestro ponente, el doctor José Luis Hernández Arriaga. Es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó su especialidad en pediatría por el Centro Médico Nacional de León, en el IMSS, y por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente realizó un posgrado en neonatología por el Centro Médico Nacional de León, Guanajuato, en el IMSS, y por el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato y varios diplomados respecto a Administración, Filosofía y Derechos Humanos. Ha formado cargos como director del Centro de Investigación de Bioética de la Universidad de Guanajuato. Ha sido presidente de la Asociación de Neonatólogos del Estado de Guanajuato, vicepresidente del Colegio de Pediatría Capítulo León y coordinador del capítulo Altiplano de la Academia Mexicana de Pediatría. Ha publicado más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales, 4 libros y ha colaborado en 12 capítulos de otros libros. Ha recibido el reconocimiento al premio a su trayectoria Dr. Miguel Otero y Arce en el 2018, que otorga el gobierno del estado de San Luis Potosí. Actualmente, el doctor Jorge Hernández Arriaga brinda sus servicios como médico pediatra y neonatólogo dentro del staff del Hospital Médica Campestre. Doctor, sea usted muy bienvenido. Muchísimas gracias por su participación. Lo dejamos con esta enorme ponencia que creo que va a ser de mucha utilidad, sobre todo por la situación actual que estamos viviendo ante la pandemia del COVID. Considero que los pequeños han sido unas de las personas más afectadas por este confinamiento y potencialmente vulnerables ante la reincorporación de la nueva vida que se está llevando a cabo. Doctor, sea usted bienvenido, este es su espacio. Muchas gracias, Guillermo. Pues muy buenas tardes a todos desde la sana distancia y efectivamente, pues el día de hoy vamos a tratar este tema que seguramente más de alguna mamá se habrá percatado de la situación de sus niños, dado el confinamiento al que nos hemos visto obligados por la situación de la pandemia. La vida para todos, absolutamente para todos, nos afectó, nos ha cambiado y obviamente esta afectación pues no libra a los niños, ¿no? Ellos también sienten generalmente lo mismo que los papás, las mismas emociones que los papás. Entonces, para empezar, reconocer que el confinamiento por sí mismo es una causa de estrés, de ansiedad. La ansiedad es una emoción natural que de suyo lo que pretende es mantenernos de alguna forma alertas y tratar de evitar el peligro. Evidentemente, esta situación de confinamiento está originada por el peligro del contagio y por el riesgo de enfermar y de enfermar gravemente, y esto pues obviamente causa ansiedad en todo el mundo, incluyendo a los niños. Para muchos niños la situación es esta: dejaron de asistir a la escuela, dejaron de ver a los abuelos, a los primos, a los tíos, al resto de la familia, dejaron de asistir muchos a actividades deportivas o artísticas que tenían. Y según la UNESCO, la pandemia más bien, ha ocasionado en el mundo que alrededor de 1.500 millones de niños en todo el planeta hayan dejado de asistir a la escuela. Esto afectó incluso la forma de dar clases. Muchos, pues los que tuvieron la fortuna de tener algún medio, pues pudieron continuarla a distancia, ¿verdad?
Otros, pues de plano, simple y sencillamente dejaron de recibir clases. Poblaciones alejadas, marginadas, sin acceso a Internet, pues obviamente se quedaron sin actividades escolares. La situación actual de la pandemia, bueno, el problema es que decíamos, bueno, muchos niños dejaron de asistir a sus actividades deportivas, pero quizá aquí lo más importante en esta proyección es señalar que si para cualquier niño, para un niño sano, esta situación fue motivo de ansiedad, de estrés, pues para niños con necesidades especiales han sido aún más difícil el manejar la situación, han empeorado sus condiciones, muchos niños han tenido dificultades para tener acceso a sus consultas, a sus medicamentos, si los recibían, y muchos, obviamente, de estos niños con necesidades especiales han empeorado su condición clínica. Ahora, los niños, a diferencia de los adultos, manejan el estrés de una manera distinta. Los niños pueden expresarlo con cambios de conducta, enojo, ansiedad, alteraciones del patrón de sueño, a la aparición de pesadillas, cambios bruscos del humor, responden a veces agresivamente. Algunos pueden tener regresiones, es decir, si ya habían dejado el pañal, pueden volver a hacerse pipí o popó. Algunos pretenden otra vez a lo mejor utilizar un biberón en lugar de un vaso, etcétera. Y por estas razones es muy importante hablar con ellos en la medida de lo posible, lo más amablemente que se pueda, porque uno también tiene que entender que los adultos están pasando por una situación semejante. Pero bueno, procurar en la medida de lo posible que hablemos con ellos y de alguna manera ofrecerles seguridad y tranquilidad, ¿verdad? Insistirles verbalmente que ellos están en casa porque allí van a estar bien, ahí están seguros, allí están lejos del riesgo de enfermar. Es importante también no ocultar información, pero no darles quizá más de lo que estrictamente necesitan. Y esa información procurar darla en un lenguaje claro, sencillo, adaptado a su edad, ¿verdad? Y en ocasiones pues no conviene ir más allá, ¿no? de lo que tengan que saber, pues, de cómo está la situación. Algunas recomendaciones sería explíqueles cómo reducir el riesgo de contagio y la importancia del confinamiento. Partícipes de alguna forma a sus hijos del control de la pandemia, enseñándoles a lavarse las manos. Han recomendado algunas asociaciones, algunas agrupaciones, lavarse las manos cantando una canción de tal manera que inviertan un tiempo y no simplemente se las enjuaguen, ¿verdad? Sino que sí se laven correctamente las manos, que tosan y estornuden en el codo, en el pliegue del codo. El uso del cubrebocas, cuando un niño ya comprende la situación y el papá le ha explicado, o la mamá, ¿verdad? Y le ha explicado la situación, muchos aceptan usar el cubrebocas. Me ha tocado ver en consulta niños muy pequeños que lo toleran y si uno lo toma incluso a manera de juego, diciéndoles que se ven muy guapos, que qué bonito. Hay cubrebocas hechos especialmente para niños con motivos infantiles y entonces los toleran mejor. Definitivamente niños muy pequeños pues no los pueden utilizar y simple y sencillamente se los arrancan, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya los toleren, sí es bueno el que lo traigan todo el día, si es posible, cuando estén en presencia de otras personas ajenas a su familia. Otra recomendación sería permitirles a los niños que expresen sus sentimientos, ¿verdad? Creo que también en la medida en que nosotros como padres escuchemos esa preocupación, esa angustia, que manifiesten pues sí, su enojo y sus problemas físicos, esto que comentábamos hace un momento, quizá que no estén pudiendo dormir correctamente, que hayan perdido el apetito, etcétera.
pues de alguna manera nos va a permitir a nosotros saber mejor cómo ayudarles a resolverlo y a pasar mejor por este periodo de tiempo que lamentablemente pues todos tenemos que sufrir, ¿verdad? Recordarles que estas medidas son para ellos y para toda la familia, ¿verdad? Para que todo el mundo esté bien y de alguna manera insisto en hacerles sentir que son parte de la solución al problema, ¿no? Decirles que esto no va a ser para siempre. Yo entiendo también, eso es verdad, que quizá a partir de ahora toda la vida en general, la manera de relacionarnos irá cambiando. Esto es un hecho y podría ser motivo de toda una plática, la manera en la que quizá en el futuro nos tengamos que adaptar, pero en general, pues esta situación de confinamiento, de no poder asistir a sus clases, a sus actividades, pues seguramente será temporal. Regresaremos a esas actividades, quizá de otra manera, pero seguro que vamos a regresar a las escuelas, a las aulas. Otra recomendación más es recordarles a los niños y a las niñas, bueno, más bien, recordarles a ustedes, más bien, a los papás, que los niños y las niñas reaccionan de acuerdo a los papás, ¿verdad? Copian actitudes de los papás y por eso también es muy importante que los papás estén bien, que si se sienten angustiados, si se sienten tristes, si tienen temores, pues de alguna manera también reciban el apoyo de alguien con experiencia en psicología. Ya el doctor Edmundo Hernández Malpica en un webinar anterior habló de estas situaciones y a veces pues es necesario tener alguna terapia de contención, ¿verdad? También como adultos, porque también en la medida en la que nosotros, los papás, estemos bien, pues seguramente seremos capaces de ayudar a los niños. Algo muy importante para lograr el control de la ansiedad en los niños es no dejar de realizar las actividades de acuerdo a un horario. Yo recomendaría levantarse siempre a la misma hora, mantener horarios fijos de comidas, procurar comer en familia. Quizá ahora, por lo mismo del confinamiento, sea una muy buena oportunidad para que toda la familia coman juntos, convivan, ¿verdad? Puede ser una experiencia muy buena si antes no se podía. Y procurar hacerlos a la misma hora y todos juntos. En la medida de lo posible, limitar el acceso a la televisión y a las redes sociales. Y sobre todo porque muchos niños pueden recibir información que no sea del todo exacta, niños o jóvenes, ¿verdad? Recibir información que no es del todo exacta y a lo mejor esto les crea más confusión, más angustia, más ansiedad. Entonces, por eso conviene limitarles el acceso. Y también con la idea de que no estén sedentarios todo el día. Entonces, poco tiempo, pocas horas de televisión o de tablets o teléfonos celulares. Muy importante la actividad física por muchas razones. En broma o en serio, se ha hablado de que durante el confinamiento, pues muchas personas están subiendo de peso. También ya ustedes seguramente vieron el webinar anterior, donde se habló de cuestiones de nutrición. Es un riesgo real, pues, el subir de peso en esta temporada. Entonces, muy importante el comer bien y el mantener un plan de actividad física. Realizar ejercicio todos los días, procurar que sea también dentro de un horario fijo, ¿verdad? Existen muchas opciones. Si van a utilizar las redes sociales o la televisión, pues a lo mejor puede ser para informarse de ese tipo de ejercicios que ahora se pueden hacer en casa y que les permita a los niños estar en movimiento al menos yo diría que media hora diaria o idealmente una hora diaria. Las actividades lúdicas, es decir, los juegos y las manualidades también ayudan a manejar y a expresar sus emociones. Entonces, que jueguen, que realicen las actividades que a ellos les gusten, dibujar, colorear, algunos niños realizarán algunas manualidades. Yo entiendo que no estamos en época de Pascua, pero hay mamás que han puesto en estos días a sus niños a hacer huevitos, cascarones rellenos de confeti,
Por poner un ejemplo simplemente, ¿no? Muchas mamás tendrán seguramente muchas otras opciones en que entretener a sus hijos, donde además pueden darse cuenta de esas habilidades artísticas que a lo mejor antes no conocían. Eh, Hay tiempo para escuchar música o para tocar un instrumento, si así lo hacen, ¿verdad? Entonces hay que permitirle a los niños hacer esto porque a través de esas cosas pueden expresar y manejar mejor sus sentimientos. Los niños que ya tengan edad, es muy bueno que participen en actividades de la casa, empezando por la cocina, o sea que a mí me gusta. Entonces yo por eso lo ando recomendando, que los niños aprendan a preparar alimentos, es algo muy bueno. Entonces, si ya tienen edad suficiente, con todos los cuidados debidos, pues permitirles estar en la cocina colaborando con la preparación de los alimentos. También uno puede descubrir habilidades en los hijos, habilidades culinarias que uno ni se imaginaba anteriormente. También les decía yo, bueno, aprovechar los talentos artísticos, pintar, dibujar, tocar un instrumento, realizar artes escénicas. Nosotros aquí en México a lo mejor no somos muy dados a esto. En otros países, quizá de Europa, esto de poner a los hijos a realizar alguna obra teatral breve, cortita, pues es muy bueno. Y hay muchas obras que los niños pueden realizar. Papá o mamá pueden hacerla de director de escena, ¿verdad? De ahí del director artístico. Y entonces significar algo que les permita otra vez, pues, ocupar el tiempo, manejar el estrés y al mismo tiempo desarrollar estas habilidades artísticas, ¿verdad? Pueden hacer muchas cosas. Dentro de las obras de teatro, por aquí veo, Liliana dice, hacer títeres, pues sí, también, no solo hacerlos, sino también quizá realizar actividades con ellos, con los títeres, me refiero, ya sea alguno ya conocido, un guiñol, o permitirles a los niños que realicen algo a través de los títeres, porque también es otra forma de que expresen sus sentimientos, sus emociones y echen para afuera esa ansiedad. Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad para todo esto. También es un buen tiempo para promover la lectura. Yo les voy a recomendar, existe un sitio en internet que se llama Guía de Libros Infantiles y Juveniles. Ustedes pueden googlearlo así, Guía de Libros Infantiles y Juveniles, y aparecen por años, 2014, 2015, 2020, ya está el de este año. Y esa guía hace una pequeña introducción de lo que es la guía, y luego viene por etapas, desde la etapa de prelectura, donde la mamá es la que tiene que leer. Luego, para los pequeños lectores, se trata de libros donde los niños tienen que realizar alguna actividad. Son libros interactivos. Y posteriormente, a medida que van creciendo, pues las imágenes se van reduciendo, el texto también se va reduciendo en tamaño y el texto va aumentando en cantidad y las imágenes obviamente disminuyen hasta los grandes lectores. Entonces, ahora sí que desde los más pequeños hasta los adolescentes tienen ustedes que escoger. Y también la ventaja de estas guías es que traen una imagen de la portada del libro y una pequeña reseña, de tal manera que los niños pueden escoger el libro que más les guste. Desde muy pequeños hay niños que expresan interés por libros que tienen que ver con la divulgación científica o con el arte o con la historia, que les gustan los cuentos, que les gusta la novela corta, etcétera. Entonces, es una forma igual también de promover la lectura, algo que me parece muy importante en nuestro país, que los niños lean. Yo, en lo personal, tengo dos preocupaciones con mis pacientes: que realicen actividad física y que lean. Esas son dos cosas que a mí en lo personal me preocupa que realicen todos mis pacientes. Entonces, creo que es muy importante eso. El realizar otro tipo de actividades, por ejemplo, el jugar con plastilina, también es una forma de descubrir habilidades artísticas. Uno a veces se sorprende. Una hija mía
fue la forma en la que nos dimos cuenta de que le sabía a la arquitectura, o que y finalmente fue a eso lo que se dedicó, pues porque desde muy niña hacía cosas con plastilina impresionantes, ¿no? Para una niña de su edad. Jugar, armar juguetes también, esa es otra opción muy buena. Se pueden pedir por internet muchos juguetes de acuerdo a la edad, también para que los niños los armen allí en casa. Y otra cosa que creo que también es importante, no podemos olvidar, pues es que los niños aprendan a hacer las tareas domésticas. Yo soy de la idea, no sé si es la edad, pero de que si todos comen, todos se ensucian, todos usan la casa, pues todos participan en las tareas domésticas también. Además, yo creo que es muy educativo. Uno nunca sabe cuándo tiene que a lo mejor planchar una camisa, y lo mejor es que sepamos, no vaya a ser que el primer día, en el caso de alguna emergencia, acabemos quemándola. Entonces, que también dependiendo de la edad, permitirle a los niños realizar alguna actividad de las tareas domésticas. Y ya casi para terminar, fíjense que creo que es también una oportunidad muy buena de recuperar juegos que antiguamente jugábamos. Estos juegos tradicionales, claro que esto va a depender del espacio y del número de personas que vivan juntas, pero es un excelente momento para enseñarles a los niños a jugar al trompo, al valero, al yoyo, a jugar carreras de costales en el jardín, o si hay un espacio donde hacer un bebe leche o avión, dependiendo de cómo le llamen, ¿verdad? Avión o bebe leche, pues también enseñarles a jugar eso. Yo de niño jugué mucho el juego de chollita o los hoyos con una pelota de goma, ¿verdad? Pueden consultar también, para muchos que a lo mejor no conocen bien los juegos, de qué se trata cada uno de ellos. Enseñarles a saltar la cuerda, a jugar bote pateado o las escondidas, en fin. Hay una enorme cantidad de actividades que pueden aprender ahora aprovechando el momento del confinamiento. Y yo con esto quiero terminar, aprovechar pues para interactuar y resolver algunas dudas que haya de ustedes, o esperar también alguna de sus opiniones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, queda abierta el área de preguntas y respuestas. Doctor, por aquí ya tenemos algunas preguntas seleccionadas que los mismos participantes nos están haciendo de forma directa. Tenemos el caso de Maritza Gómez. Dice, ¿cómo podemos externar a los niños la importancia de los cuidados que deben de seguir ahora que regresen al colegio? Bueno, lo primero es que hay que enseñarles cosas que seguramente estarán teniendo que pasar, guardar la sana distancia, que quizá no sea tan estricta como ahora, enseñarles a mantener poco contacto físico, quizá la higiene, a avisar en cuanto haya síntomas respiratorios. Ahora sí, cualquier resfriado, cualquier inicio de algún problema respiratorio, hay que avisarle a la maestra o al papá para pues ponerse también en confinamiento. Uno nunca sabe si va a ser un resfriado común o no, o un coronavirus a partir de ahora. Entonces, pues habrá que hacer una especie de lista de cosas que los papás tengan que enseñarle a los niños. También dependerá de la edad, ¿verdad? El lavado de manos frecuente, el evitar estar tocando objetos y estarse tocando la cara, etcétera. O sea, yo creo que conviene que hagan una lista. Muy bien, doctor. Bueno, nos pregunta también Martita, ¿cómo podemos manejar en un niño de 5 años el aislamiento que deben de cuidar los abuelos? Pues nuevamente tratando de hacerlo de la manera más positiva. A veces es difícil que un niño pequeño lo comprenda, pero habrá que insistir en que todo esto que se hace es por el bien de los abuelos y de ellos mismos, ¿no? Entonces, precisamente lo que uno no quiere es que ellos se enfermen y que vayan a parar al hospital, se pongan graves. Entonces, mantenerse en este momento alejados de ellos, pues es por el bien de los abuelos y de ellos mismos, ¿no? De todos. De esa manera lo entienden. Y quizá, pues, quienes somos abuelos,
pues mantenernos en comunicación a través de estos medios, ¿verdad? Pues es una manera de paliar quizá pues la falta de cercanía, ¿no? Los pueden ver a los abuelos todos los días a través de sus teléfonos o de sus tabletas, ¿verdad? Muy bien, doctor. Fíjese que algo que ha sido muy frecuente en los webinars es la situación del insomnio, la ansiedad, y es una situación muy repetitiva tanto en los adultos como en los niños. Por aquí nos pregunta Verónica Corona, dice, mi hija batalla mucho para dormir, tiene 10 años, ¿qué puedo hacer para ayudarle? Bueno, puede haber cosas muy sencillas para empezar. Una es que haga actividad física, ahora sí que se canse. Otra, a lo mejor un baño tibio. Y para dormir, la verdad es que es importante que uno tenga una especie de rutina. Estas personas que dicen que ponen la cabeza en la almohada y se duermen, en verdad así lo hacen. Y generalmente se trata de personas que son muy rutinarias. No sé, por ejemplo, empiezan a preparar la ropa que van a usar al día siguiente, se ponen su pijama, se lavan los dientes, apagan luces, etc. Pero es una especie de rutina y todos los días hacen la misma rutina. Entonces, una cosa que puede hacer la mamá es empezar a establecer rutinas. A lo mejor a cierta hora del día ya no ve televisión porque es o tabletas o teléfono, porque el estímulo luminoso afecta la secreción de melatonina y obviamente esto puede ocasionar dificultades para el sueño. Entonces, sí, un tiempo antes de dormir, pues que no vean pantallas. Bajar luces, poner música tranquila, a lo mejor un baño calientito, ¿verdad? Y hacer esa rutina para irse a dormir. Eso puede ser lo más sencillo antes de pretender utilizar otro tipo de medidas. Ok. Bueno, yo creo que una de las etapas más, podemos decirlo así, conflictuantes, tanto por la situación emocional, hormonal, pues es la etapa de la adolescencia. Y creo que es una etapa muy difícil que todos nosotros vivimos y que los que tenemos hijos adolescentes en casa pues están batallando. Por aquí, José Rafael Álvarez nos pregunta, ¿los jóvenes son más incrédulos ante esta pandemia? ¿Nos podía dar algunos tips de cómo hacer que tengan conciencia del peligro del contagio si no toman las medidas pertinentes de higiene? Sí, es que por un lado un adolescente puede estar pasando por las famosas IES, ¿verdad? Inmune, infértil, inmortal, etcétera, ¿no? De la adolescencia. Y yo lo entiendo, es difícil dialogar con un joven en esa situación, pero pues hay que insistir, primero hay que permitirle expresar lo que piensa, lo que opina, y después hacerle ver lo más objetivamente posible la situación. Convencerle de otra cosa también es importante. Puede ser una situación de rebeldía, por un lado, estos jóvenes que quieren realizar actividades y desean, menosprecian precisamente por las famosas IES el peligro y entonces lo que quieren es irse a la calle. O al revés, puede tratarse de adolescentes que se tumben en la cama de día y de noche, ¿no? Es quizá una forma también de manifestar ansiedad o un problema ansioso depresivo. Entonces, en la medida de lo posible, pues ayudarles estableciendo otra vez rutinas, horarios fijos para comer, para que hagan deporte, que realicen actividades en familia. Y si no, pues habrá que pedir ayuda. Aquí con nosotros la doctora María Eugenia Wong está ofreciendo incluso en línea terapias de contención para cuando la situación para los papás ya esté un poco fuera de control. Entonces, una posibilidad pues, es ponerse en contacto con ella para que les ayuden. Y ya en el caso más extremo, pues quizá el uso de algún medicamento que les permita o dormir bien o controlar la ansiedad, etcétera, etcétera. Muy bien, doc. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es una situación muy frecuente, doctor, y creo que cada día, sobre todo en la situación que nos encontramos en la fase de la pandemia, sabemos que aquí en Guanajuato el número de pacientes positivos va incrementándose y es más frecuente que en las casas ya tengamos algún familiar o conozcamos ya directamente una persona positiva. Entonces, Angélica Pedrosa nos pregunta, disculpe doctor, ¿qué recomendación da sobre cómo apoyar a los niños cuando ya en su familia hay un caso de COVID? Por ejemplo, su mamá que salió positiva.
Sí, de hecho ya he tenido esta situación, ayer sin ir más lejos, un papá positivo, este, pues la familia tiene que estar en confinamiento. La familia con la que estuve hablando ayer, eh, los 3 niños tienen ya síntomas respiratorios, entonces toda la familia tiene que estar en confinamiento. El confinamiento tiene que seguir ciertas reglas, es muy importante eso. Si queremos hacerlo bien, no, la verdad es que no es sencillo. Si la familia completa se tiene que quedar en casa, alguien tiene que llevarles la despensa, ellos no pueden salir de casa absolutamente para nada, porque si ya hay el contagio ahí entre todos, pues ya todos se tienen que guardar. Si es el de una sola persona y hay manera de aislarla, es lo mismo. Esa persona tiene que estar en una habitación, se le tiene que llevar los alimentos generalmente en platos, vasos desechables, el manejo de su ropa, para el lavado de la ropa tiene que ser muy especial. A lo mejor eso me podría llevar mucho tiempo, pero hay guías, incluso el propio municipio aquí en León estableció hace tiempo ya una guía de cómo hacer el confinamiento en casa, ¿verdad? Tanto para una persona en particular o como para toda la familia. Estaban preguntando varias personas que si era peligroso que un niño de 5 o 6 años fuera a visitar a los abuelos. Definitivamente sí. Y sobre todo, no solo por el niño, que también obviamente puede estar en riesgo de parte de los abuelos, pero sobre todo al revés. Un niño puede tener una forma asintomática o de síntomas muy leves. A veces un resfriado muy leve en un niño puede ser por coronavirus, por COVID-19, y al abuelo le puede dar una forma grave. Porque a veces también dicen, bueno, pues, ¿qué pasa, no? El niño está sano, pues uno nunca sabe, puede estar asintomático y ser portador. Entonces, lo mejor es que no los visiten, ¿no? Porque es un riesgo. La verdad que como están las cosas, particularmente en este momento, aquí en León, aquí en el estado, estamos pasando por momentos muy serios y es muy, muy importante no bajar la guardia, quedarnos en casa todo lo que sea posible. Muy bien, doctor. Al inicio de su plática nos comentó un poquito sobre los niños especiales, la situación de su situación, sobre todo porque están acostumbrados a un tipo de rutina. Su Sí. vida prácticamente se basa en una rutina. Y ante esa situación nos pregunta Celia González, ¿qué opina sobre el uso de CBD en chicos con autismo para apoyar su manejo? No sé qué se hace, la verdad no sabría. Es el aceite de marihuana. ¿El qué? El como aceite de marihuana. No sé. ¿Será cannabis? Cannabis. Sí. No tengo ni la más mínima experiencia. No sé si algún neurólogo o pediatra lo recomiende. Yo jamás lo he usado en un niño con autismo, ¿verdad? No sabría decirlo, la verdad. Muy bien. Doctor, ¿qué recomienda ahora que los niños regresen al colegio el 10 de agosto? Pues eso está por verse, la verdad. El Colegio de Pediatría del Estado y el capítulo León del Colegio de Pediatría acaba de emitir algunas recomendaciones al respecto. Y quizá la primera es, aparte de esos lineamientos de cuidados que hay que tener en la escuela que comentábamos hace un rato, pues es quizá probable que no regresen a la escuela en agosto, o sea, que el reinicio del próximo ciclo escolar sea presencial y que tengan que volver a tener actividades a distancia. Muy bien. Doctor, con respecto a las noticias que circulan tanto por redes sociales y por televisión, ¿qué tan conveniente es que los jóvenes perciban estas noticias, las lean y formen parte de ellas? No, yo creo que igual todo con límites, o sea, creo que todo el mundo tiene que estar informado, incluso desde los niños más pequeños, pero claro que esta información pues tiene que ser adecuada a la edad y a las necesidades que se tengan. Creo que tampoco es conveniente exagerar, porque puede, en lugar de ayudar a que uno tome conciencia y haga correctamente las medidas de confinamiento, pues si uno se exagera con esta información, puede simple y sencillamente nada más aumentar
la angustia, el estrés, ¿no?, de los niños y de los jóvenes. Entonces, yo creo que en la medida en la que sea necesario, nada más. Muy bien, doctor. Pues nos están pidiendo nuevamente la liga de la página de lectura, a ver si nos la puede nuevamente compartir, por favor. Si googlean así, Guía de Libros Infantiles y Juveniles, y pues el año que quieran, 2002, 2014, 2020, el año que ustedes quieran. Son libros casi todos del Fondo de Cultura Económica y por lo mismo muy, muy, muy baratos y se pueden pedir por internet, o sea, los libros pueden llegar a casa. Entonces, pues es una excelente oportunidad para ponerse a leer. Muy bien, doctor. Bueno, pues también nos comentó un poco sobre el uso de los cubrebocas en los niños. Maricruz Torres nos vuelve a preguntar, ¿qué tan conveniente es que un niño de 2 años use el cubrebocas? Si ya lo tolera, definitivamente sí. Obviamente si está dentro de su casa, no. Pero si va a salir, no sé, tiene que ir a ver a su pediatra, pues que se ponga el cubrebocas, ¿no? Sí, yo creo que es importante que lo use. Muy bien, tenemos varias preguntas que son muy similares, doctor. Una de ellas se repite en 2, 3 ocasiones, en la cual comentan que muchos niños y adolescentes han regresado a la cama de los papás a dormir por las noches. Yo me imagino que por la situación de estrés, de ansiedad, de angustia. Como usted lo menciona, es un proceso normal ante esta situación, ante el hecho de la incertidumbre. Si nosotros como adultos tenemos miedo, tenemos incertidumbre del futuro, mucho más un niño bajo estas condiciones. Yo considero que esa situación es algo normal hasta cierto punto, pero sí nos gustaría escuchar su opinión, doctor. Ok, sí, bueno, a lo mejor voy a sonar un poco como gendarme, ¿verdad? Pero puedo entender cómo está la situación de la pandemia y los problemas por el confinamiento, pero esto no significa que las cuestiones de disciplina en la casa se tengan que olvidar, hacer a un lado y ahora consentir exageradamente a los hijos. Yo creo que eso no ayuda, definitivamente. Y yo siempre les he dicho a los papás que la habitación de ellos es un lugar sagrado donde los hijos solamente entran pidiendo permiso, que ellos tienen que aprender que tienen sus espacios, sus tiempos, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor ahora una opción es, a ver, espérame, vengo y te acompaño aquí me siento contigo un rato hasta que estés tranquilo o hasta que te quedes dormido, te leo un cuento, si es un niño más pequeño, ¿verdad?, o leemos algo aquí en tu cama hasta que te quedes dormido y me retiro. Pero no, yo creo que no, y sobre todo porque uno tiene que pensar también a largo plazo. Correcto. Si uno les deja esa opción a los niños ahora que regresemos a la nueva normalidad, ellos van a decir, pues si ya me diste permiso, papá, ¿verdad? Claro. ¿Qué problema? ¿Verdad? Ya tu cama también es mi cama, ¿verdad? Y no, yo creo que ellos tienen que aprender que tienen su espacio, ¿no?, tienen su lugar y los papás el suyo. Así es. Doctor, con respecto a los niños que padecen enfermedades respiratorias como asma, fibrosis, ¿alguna recomendación sobre el uso de multivitamínicos? ¿Alguna recomendación en especial, aparte de los cuidados que ya estamos comentando del uso del cubrebocas, probablemente de la careta, del lavado de manos y de todo lo que esto conlleva? No, los niños con problemas respiratorios crónicos, fibrosis quística, asma, mis bebés que hacen displasia broncopulmonar, pues son niños que tienen que estar especialmente vigilados, cuidados, aislados, porque en los niños es cierto, uno piensa, bueno, pues en los niños generalmente el coronavirus da formas leves de la enfermedad o asintomáticas, pero en estos niños que tienen una comorbilidad respiratoria sí pueden desarrollar formas graves. Entonces ellos especialmente tienen que estar, por ejemplo, un niño asmático tiene que estar bien controlado su asma. Es importante que estén en contacto con su alergólogo o con su neumólogo o con su pediatra, con quien lleven el control del asma para que estén seguros de que está bien, ¿verdad? Y en ellos, pues a lo mejor exagerar las medidas de aislamiento. Muy bien, doctor. Con respecto a los cubrebocas, sabemos que existen muchos tipos de cubrebocas. Sabemos que hay filtros, hay mascarillas, hay cubrebocas de tela, hay reutilizables, desechables. En general, doctor, ¿usted cuál recomendaría para los pequeños?
Bueno, los niños no necesitan un cubrebocas de los que utilizamos en los hospitales, ¿no? Un N95, con que sea de 3 capas. Incluso la verdad es que las mamás los pueden hacer en casa, con que sean de 3 capas. El algodón es una tela muy porosa, entonces conviene que por lo menos una de las telas sea alguna sintética, ¿verdad? Pero si la mamá hace su cubrebocas de 3 capas y garantiza un buen sellado en la carita del bebé, pues con eso es suficiente para la protección diaria, ¿no? No tiene que ser un 95. Claro, de hecho puede ser una actividad que se puede hacer en familia. Yo creo que eso también ayudaría a mitigar mucho la ansiedad. Claro, preparar sus propios cubrebocas. Les decía yo que algunos llegan a mi consultorio con cubrebocas con Superman, con dragoncitos. Y eso está muy bien. Creo que es también una oportunidad de hacer alguna actividad juntos. Muy bien, doctor. Tenemos la pregunta de Mónica. Ella nos pregunta cómo recomienda usted tratar o qué medidas debe de seguir un adolescente que tiene un familiar grave, comenta que está intubado, o que potencialmente puede fallecer por COVID. Manejarles la situación a los niños, ¿a eso se refiere? Sí, a los adolescentes. A los jóvenes. No, lo mismo. O sea, hay que hablarles con la verdad. Yo siempre he creído que eso es lo mejor, sin exagerar, sin ocultar nada, ¿verdad? En la medida que vean serenos o tranquilos, claro, preocupados por la situación a sus papás, también lo estarán los jóvenes, pero sí, yo creo que es importante siempre hablarles con la verdad. Ese podría ser motivo de otra plática, ¿no? Porque los niños ven la muerte de una manera distinta dependiendo de la edad, ¿no? Digo, sería motivo de toda una charla hablar de las diferentes etapas y de cómo se maneja el duelo en los niños desde muy pequeños hasta los adolescentes. Pero sí creo que es importante siempre hablarles con la verdad. Claro, y yo creo que el apoyo de los profesionales de la salud mental siempre es buena. Sí, claro. Paidos es algo muy importante. Existen especialistas que se encargan de la salud mental de los adolescentes y de los niños y pues justamente también pueden apoyarse con alguno de ellos. Bueno, nos pregunta Claudia, doctor, muy buenas tardes, un gusto en verle. ¿Me pudiera ayudar y comentarme cómo podemos reforzar las defensas de los niños en cuestión de vitaminas elaboradas o alimentos que deben de consumir? Bueno, la verdad es que las vitaminas no les van a ayudar para esto. Inclusive hay muchos estudios, ya, cada invierno es la misma historia con la vitamina C o con la vitamina D. Y ahora también han surgido incluso para los adultos, ¿no? Dosis altas de vitamina D para prevenir, ¿no? Pues la verdad es que esto ya se sabe que no funciona. Insisto, hay estudios de miles de niños con vitamina C o miles de niños con vitamina D y miles de niños sin vitaminas y se enferman exactamente igual. ¿Qué es lo que realmente funciona? Pues una alimentación variada y balanceada y la actividad física. Yo les decía hace rato, nada más que a lo mejor ya no hubo oportunidad de mencionarlo, que la actividad física, además de bajar el estrés, aumenta endorfinas, mejora el sistema inmune. Los niños que hacen ejercicio se enferman mucho menos y cuando se enferman de manera mucho más leve. Entonces, si quieren proteger a sus hijos, pues simplemente con una buena alimentación y con actividad física. Y con respecto a la actividad física, doctor, nos comenta Ana Isabel, ¿qué opina de hacer actividad física en el parque cuando no hay mucha gente y no máximo de 4 personas? Pues sí, a lo mejor es posible si hay distancia entre las personas, pero la verdad es que yo creo que en estas situaciones nada es exageración. Es decir, si es posible realizar la actividad en casa, mejor. Uh-huh. Si pueden salir con cierta distancia, poca cantidad de personas, pues a lo mejor, ¿verdad? Los parques, el problema es que uno no sabe, todo el mundo cree que somos los únicos que vamos a ir a correr al parque, ¿no? Y de repente estamos ahí 200 personas al mismo tiempo. Entonces, no es bueno. Incluso en la ciclovía, uno
piensa, no, es temprano, son las 6 de la mañana, voy a ir a correr, no va a haber nadie, y se encuentra uno a muchísima gente que cree que ellos son los únicos también corriendo. Entonces, la verdad es que si pueden realizar la actividad en casa es mejor, ¿no? Muy bien. Y con respecto al uso de la careta, doctor, y el cubrebocas, si se tiene que utilizar uno o el otro, o ambos, pregunta César Ramos. No, la careta a lo mejor es para una relación con alguien que uno sospecha que pueda estar enfermo. Para el manejo diario, común de todos los días, es el uso del cubrebocas. El cubrebocas no es tanto para que yo no me enferme, sino para que yo no enferme a los demás. Pero si todo el mundo lo traemos, en realidad también los demás no me están enfermando a mí. Los aerosoles que se forman por hablar, por toser, por estornudar, pues se evitan con el uso del cubrebocas. Y es diferente si yo voy a revisar a una persona, revisarle la garganta, pues ahí sí tendré que utilizar además una careta, ¿verdad? O gogles. Pero para el diario, con el uso de la mascarilla podría ser suficiente. Muy bien. Preguntan también María Isabel, en aquellos casos en los cuales los niños no han mejorado su ansiedad y su depresión con las medidas que ya nos recomendó, ¿cómo podemos controlarlos o cómo saber cuando necesitan medicación? Bueno, un segundo paso es pedir el apoyo de alguien, les decía yo, de la doctora María Eugenia Wong, a quien ella está en el mismo piso donde está mi consultorio, y ella ofrece esta asesoría a distancia, terapias de contención, y si ya ni con eso, el tercer paso sería entonces quizá sí el uso de algún medicamento, pero la gran mayoría de los niños, simple y sencillamente con lo que comentábamos nosotros al principio, es suficiente para que puedan más o menos llevar la ansiedad en el confinamiento, y alguno que otro ya me ha tocado, ¿verdad? Que yo mismo les recomiende una terapia de contención con la psicóloga. Muy bien, doctor. Por aquí preguntan que cuáles son las recomendaciones que usted está llevando en su consultorio para la atención de los pequeños. Bueno, estamos teniendo medidas, a veces creo que algunos papás se han molestado por eso, ¿verdad? Pero creo que es por el bien de ellos y de todos, ¿no? Estamos teniendo medidas muy estrictas. Desde la entrada, el uso del gel, el uso del cubrebocas, no se les está permitiendo pasar sin cubrebocas. Estamos pidiendo que vaya solamente el niño con uno de sus papás, no con los dos o con los hermanitos. Estamos teniendo consultas cada vez más, no cada vez, sino más espaciadas, con la idea de que no haya nadie más en la sala de espera. En cuanto llegue el paciente sea atendido y se pueda retirar sin que entre en contacto con otras personas allí en la sala de espera, ¿no? Cuando pensamos que se trata de algún problema respiratorio y les estamos pidiendo a las mamás que nos avisen, muchos de estos niños les pedimos a ver, mejor quédese en casa, cómo está, y les damos mejor algo para el manejo en casa. Entonces estamos tratando también de recibir niños de control de niño sano o niños que van a control de otro tipo de problema, pero en general todas estas medidas nos han permitido pues que el riesgo, por lo menos allí en los consultorios, sea bajo. Muy bien. Doctor, nos están preguntando también, hace un momento cuestionamos sobre las enfermedades respiratorias, pero nos preguntan también que qué recomendaciones da usted para situaciones como neurofibrosis, hipertrofia amigdalina, enfermedades del corazón. ¿Qué resumiría usted en ese aspecto como los cuidados generales que deben de llevar los papás para con estos niños? Claro, no, los niños con neurofibromatosis no tienen mayor riesgo que otros niños. Los niños con cardiopatía sí. Y otra vez, pues necesitan estar bien controlados de su problema cardíaco, y ellos, como los niños con problema respiratorio crónico, pues deben de tener un mayor cuidado, mayor precaución para evitar el contagio, ¿no? También es cierto que, porque luego oye uno, es que el confinamiento nos va a hacer más susceptibles a la enfermedad después. No, el riesgo es el mismo, y como seguramente muchas personas ya lo saben, bueno, aquí la idea es, primero, no enfermarse. Segundo, si nos vamos a enfermar, que nos enfermemos
lo más leve posible. Y tercero, que si nos vamos a enfermar, nos enfermamos en un momento en el que los servicios de salud estén disponibles. O sea, lo peor que nos puede pasar es enfermarnos todos al mismo tiempo, que es una situación que, insisto, en este momento, al menos aquí en León, estamos en ese riesgo muy alto de saturar los servicios de salud y de quedarnos a lo mejor sin acceso, ¿no? Entonces, muy importante en este momento seguirnos quedando en casa. Muy bien, doctor. También, ya para concluir el módulo de preguntas y respuestas, doctor, justamente dándole seguimiento a su comentario sobre la saturación de los servicios de salud y las consultas y todos los riesgos que esto conlleva, se ha puesto muy de moda las consultas por redes sociales, por WhatsApp, o inclusive ya hay aplicaciones donde los médicos están brindando su servicio o su orientación. ¿Qué opina al respecto, doctor? No, cuando es una consulta de seguimiento, de control de niños sanos, recomendaciones sobre alimentación, etcétera, yo no le veo ningún problema. Al contrario, yo mismo ya he tenido la experiencia de dar algunas consultas de esa manera. Si tanto el paciente como el médico tienen esta posibilidad, pues se puede hacer. Claro, dependerá. Si yo necesito saber ciertas cosas como el peso del niño para recomendarle algo, o necesito sí explorar algo en particular, pues no, la consulta a distancia no va a ser útil. Pero siempre que lo sea, pues yo creo que es una muy buena opción. Muy bien, doctor. Pues nos gustaría contestar todas las preguntas que tenemos. La verdad es que es muy popular, tiene muchísimas preguntas. Para nosotros es un gusto compartir este momento con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este webinar. A nombre del Hospital Médica Campestre, en nombre de su servidor, quiero agradecerle, doctor, todo el apoyo, la colaboración para podernos apoyar a este proyecto y mantenernos bien informados. Con mucho gusto. Bueno, gracias. ¿Algo que quiera concluir? No, nada más, cuídense, por favor, quédense en casa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por aquí les estará apareciendo en la pantalla del lado izquierdo la revista Salud y Felicidad. Actualmente vamos en el número 39. Este y otros temas relacionados con los webinars anteriores también podrán descargarlos directamente a través de nuestras redes sociales o descargando la página directamente, la revista, podrán compartirla y todos estos temas de interés podrán tenerlos a su alcance. También queremos agradecerles a todos ustedes porque gracias a ustedes y para ustedes es este webinar, ¿sí? Los esperamos la próxima semana. La próxima semana tendremos la participación de la doctora Valeria Gómez Toscano, una pediatra infectóloga, la cual nos hablará sobre los 7 tips para cuidar la salud desinfectando tus espacios vitales. No olviden descargar las aplicaciones que tenemos aquí en las redes sociales. Las personas que requieran una constancia de su participación en este webinar pueden dejar un correo en la descripción que ya apareció en la pantalla. Y pues no nos queda más que agradecer su atención y su tiempo para haber compartido con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo por aquí la próxima semana. Sigamos cuidándonos porque la situación del COVID aún no termina. Seguimos en una etapa muy difícil. Tenemos que salir adelante, pero esto es gracias al apoyo de todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Pase buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos aquí en 8 días.